Las personas, es- para las personas que ya andan de vacaciones, puedan ver la clase en diferido por la grabación. Bueno, les decía que el Instituto de Coaching Internacional, pues es la institución que respalda este diplomado, que nos avala el certificado. Y con nosotros va a estar el presidente fundador también dando las clases, el señor Jairo Camayo, que como ustedes ven, pues tiene mi nuevo apellido, es mi padre, una persona con 50 años de experiencia en el área del desarrollo humano integral. Y hace 17, 18 años ya con el Instituto de Coaching Internacional, con capítulos en los diferentes países donde tenemos presencia. Entonces, esa es la institución con la cual ustedes van a estar avalados en sus certificados. Y hoy, pues, quiero empezar preguntándoles cuál es la expectativa al inscribirse a este diplomado. ¿Qué esperan ustedes de este diplomado de liderazgo? ¿Qué cosas esperan llevarse de aquí? ¿Quién se anima? Aquí la idea es que así tengan que pues cerrar la cámara por diferentes situaciones, podamos ir interactuando, ¿no? Y podamos abrir los micrófonos, ahí está la manito, puedan intervenir para nosotros saber y constatar que ustedes se van a llevar lo que están esperando llevarse de este diplomado. No sé, Iván, Jesús, Camila, Ángela, Angelita estrenando look. ¿Qué esperan llevarse de este diplomado, Angelita? ¿Cuál es tu expectativa cuando te inscribiste a esto? ¿Qué esperas adquirir aquí? Tener una mejor comunicación con mi equipo de trabajo. Eh, pues para contarle a mis compañeros, yo tengo un emprendimiento Sí. y pienso que la mayor falencia que tenemos los emprendedores a la hora de liderar equipos es la falta de comunicación. Entonces, pues eso representa un obstáculo gigante en el crecimiento de cualquier empresa. Ok. Entonces, Entonces, para ti, la comunicación es un elemento importantísimo en el liderazgo. ¿Qué nos sí. dices, Iván? Gracias, Angelita. ¿Qué nos dices, Iván? ¿Cuál es tu expectativa? A ver, muy buenas noches, ¿ahí me escuchan? Sí, señor, un placer, Iván. Bueno, mucho gusto, Iván Alegría. Bien, Bienvenido. resulta lo siguiente que en este siglo XXI se han introducido términos nuevos que de Ah, alguna ya. manera le impactan a uno, son muy llamativos. Por ejemplo, siempre hemos visto la palabra liderazgo, pero cuando ya se le anesa un término, un pre allí que dice neuro, ya uno se da cuenta que eso va mucho más allá del concepto, que es más holístico de lo que uno pensaba, que está muy relacionado no solamente con emitir mensajes comunicativos, actos comunicativos, sino que es un proceso interno que conecta las neuronas, la parte psíquica, la parte intelectual. Y por supuesto, en otras ocasiones uno ha leído texto de liderazgo, pero ya cuando le asocia, le repito, un término neuro, dice, bueno, vamos a mirar qué está pasando de la parte interna y cómo eso está influyendo en mis actos comunicativos en diferentes escenarios. Entonces, estoy aquí para repensar, resemantizar lo que sé y bueno, y adicionar, incorporar conceptos nuevos, cómo me pueden servir como herramientas para mejorar mi comunicación, que la comunicación es lo que realmente nos diferencia de esos seres irracionales. Entonces, Ajá. estoy aquí para eso. Muchas gracias. Ah, bueno, entonces vemos que le estamos dando una importancia al lenguaje, a la comunicación y pues a ver este panorama del liderazgo como algo mucho más amplio de lo que normalmente lo hemos venido viendo. Y pues tienen ustedes toda la razón, ¿no? Estamos en un momento de la historia que requiere adaptarnos, aprender cosas nuevas, porque los seres humanos hemos evolucionado y pues el liderazgo también ha evolucionado. Y eso se nota muchísimo. La diferencia a nivel organizacional es total. Entonces vemos como en unos inicios, hace mucho tiempo, en un liderazgo antiguo estaba basado en la autoridad y el poder, basado en el miedo.
en el control, en la jerarquía, en la autoridad absoluta que no se podía cuestionar, ¿no? Aquí el líder imponía y nada tenía que ver con la inspiración, ni con la comunicación, ni siquiera con la conciencia de que estaba liderando a otros seres humanos. Hasta ahí hablábamos de la palabra miedo, amenaza. Hoy en día ya vemos que eso no funciona con el ser humano. Luego ya pasamos a esa era industrial, cuando ya hablábamos de cómo hacer que el ser humano fuera más productivo. Entonces ya nos dedicamos a la producción y a la eficiencia. Y pues ahí vino la revolución industrial, donde las personas no eran vistas como seres humanos, sino como un recurso, ¿no? Un recurso y el enfoque era básicamente que fueran productivas. Entonces no importaba lo que tú sentías, sino cuánto podías producir, independientemente de cuántas horas tuvieras que trabajar, si tenías familia o no, si qué sentías, cómo te sentías. Eso para todo el mundo era igual. Usted tenía que sentarse ahí, hacer caso y ahí yo me imagino que en esa época fue cuando apareció esa frasecita que dicen de que deje sus problemas en la casa y no los vaya a traer al trabajo. Es decir, como si usted pudiera ser un ser diferente allá afuera y de puertas para acá, usted es una máquina de producir resultados, ¿no? Ya luego vino un liderazgo más moderno, ya comenzaron a ser más visibles las personas y autores como Daniel Goleman ya aportaron el tema de la inteligencia emocional que tanto hemos escuchado y de la que hemos aprendido mucho. Ya se comenzó a hablar acerca de la importancia de ese clima laboral, de la motivación, de la comunicación que ustedes dos han resaltado hoy. Entonces ya comenzamos a ver que el líder quería ver al ser humano y no solo al resultado. Ya tomamos un poco más de conciencia de ver que estamos trabajando con seres humanos y que el ser humano es integral. Pero ahora ya estamos un paso más adelante y ya hablamos de liderazgo consciente actualmente. Ya vemos la importancia del propósito, de la empatía, del autoconocimiento, de cómo podemos impactar en un equipo de trabajo. Y hoy el líder ni siquiera dirige personas, despierta el potencial que hay en ellas. Entonces, para eso estamos aquí, para poder saber cómo hago eso. Si ya sé que el liderazgo actual exige que yo despierte el potencial, pues para poderlo despertar tengo que primero descubrirlo. ¿Y cómo descubro el potencial de una persona? ¿Qué creen ustedes que es la base de descubrir el potencial como una de las funciones principales del líder? ¿Cómo descubrimos potencial? Los escucho. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer? ¿O qué es lo primero que habría que hacer para poder descubrir un potencial en las personas? Pues teniendo la interacción con el otro, esa aproximación, porque Claro. si uno siempre mira a las personas equidistantes, incluso estamos hablando de la era siglo XXI, donde a veces la comunicación del líder se reduce al correo o al WhatsApp. Y muchas veces no tenemos esa verdadera interacción humana para mirar sus gestos, su forma de ser, porque la comunicación no solamente tiene que ser escrita, sino también cómo veo a esa persona físicamente y cómo despacha esas expresiones. Entonces, para uno conocer el potencial de una persona, es desde el momento en que entra a la conferencia, desde el momento que entra el saludo, y estamos ahí en ese contacto y la manera como hace su proceso operativo. Saber, por ejemplo, si ya estamos hablando de un jefe, saber que somos dos, cada uno con una función y que no nos podemos exceder de esas funciones, ¿cierto? Y Sí. cómo esa persona actúa para que el trabajo sea rendidor y para mantener ese clima
chévere. Eso es un potencial que uno mira en otro, ¿cierto? Sí, porque a veces hay personas que tienen una comunicación y solamente son yoístas, solamente ellos. Y a ella ese potencial está fallando, creo yo. Ese es mi aporte, profe. Iván, ¿tú de dónde eres? De ¿De aquí de Cali? Colombia. No, pero de Cali, ¿ve? No. Sí, 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 de Cali, la capital de la resistencia, ve. Ah, bueno, yo soy caleña de nacimiento, actualmente vivo en Bogotá, pero soy caleña, ¿eh? Por eso te identifiqué. Ah, Es qué bien, más, hombre. pensé, ¿será que yo no te conocí en Palmira, ve? Pero no, creo que no nos conocemos hasta hoy. No, Bueno, no, no. entonces miren cómo esta evolución es tan importante y saber en qué momento estamos y cómo es ese conocer al otro, esa aproximación de la que Iván nos habla. Es decir, pues yo tengo que acercarme al ser humano y no verlo, porque miren que el liderazgo, si bien ha evolucionado, todavía escuchamos frases como es que yo aquí no vine a ser amigos, es que aquí estamos es para trabajar. ¿Es cierto? Sacamos las mediciones, ¿cierto? Los KPIs y bueno, cómo vamos en las métricas y cómo están los resultados y cada vez presionamos más. Podríamos decir, ¿ustedes creen que el ser humano es egoísta por naturaleza? ¿Cómo les suena a ustedes eso? ¿Es el ser humano egoísta por naturaleza? Hola, Mirit, Sofía. Hola, ¿cómo estás? Me alegra verte. Qué chévere que estés aquí Gracias. porque sé que nos vas a aportar mucho en este diplomado. ¿El ser humano será egoísta por naturaleza? ¿Ustedes qué dicen? Y esto de pronto afecta esa aproximación entre seres humanos a nivel organizacional para poder ejercer un liderazgo diferente. ¿Qué creen ustedes del egoísmo y que haga parte de la naturaleza del ser humano? ¿Ustedes qué creen? No hay ninguna respuesta incorrecta. Estamos aquí construyendo una respuesta. Anímense. Bueno, sí, sí, sí. Mientras los otros participan, pues bueno, participo. Hola. Ah, bueno, bien Claro. pueda. Bien pueda. Que, que participe la compañera, luego voy, ¿vale? Dale, Iván. Entonces te escuchamos, Ángela, que Iván de muy caballeroso te ha dado la palabra de primeras. Dale. Pues yo me imagino que no es tema como de egoísmo, sino como de competitividad. Ah, ya. Es como de resaltar el tema laboral. Pero tendrá que ver con, si yo soy competitivo y quiero resaltar, ¿tendré un tinte de egoísmo por allá en mi corazón? Yo creo que sí, un poquito. Un poquito, ¿no? ¿Qué nos dice Camila al respecto? Listo, buenas noches. Hola Camila, por tu voz creo que eres de las más jóvenes del grupo. ¿Cuántos años tienes? 29. Ah, sí, es una chica. Nos sirve que estés aquí porque tú sabes en qué momento de la historia estamos. Andas, ya traes un nuevo chip. Sí, y Que- digamos que ahorita con todo esto que está saliendo de todo el tema de acoso laboral y demás, ¿sí? Sí, Entonces, pues digamos que dentro de la empresa en la que yo trabajo para un sector floricultor. ajá, eh, y digamos que sí nos están como capacitando constantemente en cuanto al tema de las reformas y demás, pues todo lo que ha habido y ha acontecido últimamente, ¿sí? sí. Yo sí considero que el egoísmo afecta negativamente a un líder, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la persona es egoísta, entonces no va a tener empatía, ¿sí? Ujú. Se le va a dificultar la conexión con su equipo de trabajo y digamos que no va a poder ni comprender las personas, ni ayudarle a gestionar, ni a gestionar sus emociones, ni a generar vínculos de confianza y colaborativos pues con su equipo de trabajo. ¿Sí? Si un líder, si una persona solo piensa en sí misma, en lo que le parece a ella como persona y no evalúa las otras posibilidades que pueden haber, sí la va a afectar negativamente. ¿Y crees que eso es natural en el ser humano, el egoísmo?
un poquito. Sí, las personas por sí somos egoístas. Sí, Y, por ejemplo, primero, comparto una experiencia personal. Cuando escuchamos. yo llegué a ejercer este rol como analista de gestión humana, pues cuando inicié, confiaba en todo lo que me decían las personas, porque pues pobrecitos, todos los casos, todo lo que pasaba, pero a la medida del tiempo uno ya como que empieza a endurecerse un poco más y a ser un poco como más, no me parece, porque me está mintiendo, me está diciendo mentiras, y entonces tú te empiezas como a, ¿cómo te explico? Ya como que no crees con facilidad, entonces te empiezas así a volver un poco más, menos empático, Desconfiado, desconfiado. desconfiado, ¿sí? Desconfiado, porque si tú llegas a hacer algún proceso, tengo una jefe que me dice, si usted hace mal un proceso, o lo paga con plata o lo paga con cárcel, porque cualquiera no te Ay, puedes equivocar. Dios Así no lo mío. dice. Entonces, pues realmente uno empieza a mirar y realmente hay procesos muy complejos, muy difíciles, porque en el sector en el que trabajo, pues también se ven muchas cosas, pero sí empiezas a ser un poco más desconfiado y realmente menos empático. Es así, ¿sí? Entonces nos vamos contagiando. ¿Qué nos dice Iván? ¿Tenías un aporte respecto a eso del egoísmo del ser humano? Sí, sí, primero que todo es muy llamativa la pregunta. ¿El ser humano es egoísta por naturaleza? Ujú. Pues uno podría decir, hombre, el ser humano, todos los seres humanos tenemos cáncer, ¿sí? Resulta lo Sí. siguiente que hay enfermedades que se adquieren por una vía que puede ser psicológica, puede ser hereditaria, o puede ser porque la persona mismo lo adquiere por un estrés. ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí, perfecto. sí, lo puede adquirir por un estrés. Entonces, vamos acá a la realidad. El ser humano, hay un dicho por ahí que el ser humano nace y la sociedad lo corrompe. Ese Sí, puede ser, sí, la sociedad lo eso corrompe. es filosofía, filosofía. Sí, el ser humano lo corrompe. El ser humano nace en un escenario donde tiene interacción con los demás, con esa multiplicidad de cultura donde se permea de cosas, de costumbre, de nuevos códigos. Y muchas veces el ser humano lo que hace es replicar lo que hacen las sociedades enfermas. Por ejemplo, nosotros, un niño nace, en este momento nace, y si nosotros hacemos un experimento con ese niño y lo llevamos a un sitio muy aislado de la sociedad, donde no vea los códigos comunes, la comunicación común, ese muchacho va a tener una comunicación diferente, que la comunicación es que cultura. Entonces, el ser humano no nace, el ser humano de ser egoísta es un código que copia y lo replica, que en la medida que el ser humano se va formando, va teniendo conocimiento, se va educando, va adquiriendo una serie de egos que le permiten ser egoísta, todas esas cosas materiales que ya lo entran como a confundirlo, esa ya es otra cosa. Pero Ujú. en respuesta, en efecto, pienso que el ser humano no nace egoísta por No, no. naturaleza, simplemente desarrolla eso en el medio social donde se desarrolla. Por eso vemos diferentes culturas, diferentes comportamientos. Y uno dice, ve, pero por lo menos nosotros acá en Colombia, que tenemos algunos familiares en Europa, Sí. en otros países, uno, dicen a uno, vea, pero ¿cómo la gente conduce acá en Cali, acá en Colombia, la gente conduce como loco, uy, qué peligro, uy, pero Ujú. la basura, ¿cómo así las calles llenas de basura? Y vemos otros países como Ámsterdam, que todo limpio. Entonces, mire que esos son réplicas, ¿cierto? Entonces, Ujú. replicamos, palabra a palabra menos, nosotros nacemos con el pensamiento vacío y lo amoblamos con códigos de la sociedad. Ay, ¿qué tal? Sí. Ay, veo que les gustó, Iván, les gustó lo que dijiste, porque allá están haciendo así, que sí, No, sí, sí, es claro. verdad. ¿Qué Ah, bueno, qué dice? bueno, Tiene qué bueno. razón en Ámsterdam. No, y Camila, y con Yo lo que tuve la nos dijo, oportunidad de ir a Ámsterdam ajá, ¿y y cómo viste la cosa allá? es eso lo que dice Iván. Uy, una cultura totalmente diferente. Yo vine traumatizada con la cultura de allá, con la que tenemos aquí en Colombia. ¿Por qué? Traumatizada, eso no me gustó, ¿Por Miri, qué? Porque eso traumatizada que y dice todo. Iván,
Sí, porque como dicen allá, hasta la forma en la que manejan se ve elegante. Con eso te digo todo, la forma en Entonces, la que manejan. Eso es una elegancia ya que no la hay aquí en Colombia en ninguna vía. allá los peatones no se le Bueno, tiran a por los donde yo carros, estuve, no, pues no, no se le tiran a los carros, no. no, no. Los carros paran para que uno pase. Eso es una Yeah. bellezura, como digo yo, allá los paran el carro, el carro para que uno pase. Aquí no, aquí uno tiene que meter la mano y espérate que voy a pasar. No, no. Bueno, por lo menos aquí en Barranquilla es horrible eso, horrible el tráfico aquí. No, No acá en respetan. Bogotá y según veo Iván allá también, en Cali también, y bueno, esto es una guachafita. Bueno, entonces miren que entre lo que dice Camila y lo que dice Iván, pues Camila dijo, yo quería hacerlo de una manera, pero al ver que los demás lo hacían de otra manera y yo no iba a quedar como la bobita del paseo, pues entonces comencé a adaptarme a la situación que estaba ocurriendo y terminé haciendo estar Ujú. ya más a la defensiva, ¿cierto? Más prevenida de que no puedo confiar en los demás. Y lo que nos dice Iván es, entonces nos vamos es adaptando a un medio y a una cultura y a una manera de ser del entorno y ahí es donde entra el egoísmo, el ego. Entonces habló del ego y Ángela nos habló de ser competitivos, de estar ahí como querer brillar, ¿cierto? Querer resaltar en el grupo, pero efectivamente el ser humano está diseñado biológicamente para cooperar. Y eso está demostrado en estudios que han hecho de neurociencia. De hecho, se han encontrado en nuestro cerebro sistemas que demuestran que estamos hechos para cooperar y para ser seres sociales. Una de estas cosas, pues, son las neuronas espejo. ¿Han oído hablar de las neuronas espejo y de los Sí, circuitos de la empatía y de la oxitocina? Entonces, miren que esto es biología. Son unas neuronas diseñadas especialmente para que usted aprenda del otro, para que usted vea al otro, para que usted lea el rostro del otro, para que cuando el otro haga, usted sepa que está contento y como si el otro le sonríe, usted tiende a sonreírle. Si el otro lo mira feo, usted tiende a mirarlo feo, ¿cierto? Es más, si el otro bosteza, usted tiende a bostezar. Entonces los seres humanos estamos diseñados biológicamente para cooperar. Y es así como hemos podido llegar como especie donde estamos en este momento, cooperando, colaborando, haciendo grupos. Y aquí es donde viene ese papel del líder de comprender que no estamos en una organización para hacer que se haga el trabajo. ¿A ustedes les parece que hay líderes que en esta época todavía piensan que su labor es hacer que los otros trabajen bien? sí, Seré yo maestro? ¿Qué dice Mirit que trabaja allá en Barranquilla con organizaciones, con empresas? sí, todavía hay líderes así, sí, ¿Muchos los o cuales pocos? les toca, pues estamos en un proceso de formación, ¿verdad? Estamos en ese proceso pues, de que cambien esa mentalidad y pues en las empresas que yo estoy visitando ahora mismo se les está organizando un programa, una capacitación, perdón, por medio de la caja de compensación referente a lo que son los líderes. Ahí pues la temática es la empatía, la comunicación asertiva, ¿ya? Porque tenemos líderes que no son conscientes y entonces comienza a jugar la parte del ego. Entonces, porque ya tienen un cargo, entonces se les sube el ego, ¿ya?
y no son realmente lo que tienen que ser, comunicativos, empáticos, ¿ya? Tratar de que el grupo de trabajo sea de una forma, ¿cómo te diré? Que sea participativa, de que se lleve en buenos términos, ¿verdad? Porque ahí es donde termina ahora de que entonces como es líder, eh, quiere menospreciar al trabajador no le gusta, entonces está en un proceso de cultura, de hábito, de educación referente a estos procesos de liderazgo. Entonces, esa es la labor, Mirit, ¿cierto? Acompañar a los líderes en ese cambio de paradigma acerca del liderazgo y a preguntarnos como líderes desde dónde estoy liderando, Ujú. cuál es mi para qué en el liderazgo, qué tanto me conozco y qué tanto conozco al ser humano y puedo influir en él. Entonces tomo conciencia que yo para liderar, yo no estoy para hacer que los demás trabajen, sino para facilitar que lo hagan juntos. ¿Les suena bonito Sí, o no tanto? suena bonito. Entonces que dejen de ser un grupo y comiencen a ser un ¿qué? ¿Cuál sería la labor ahí? Que dejen de ser grupo y sean un Equipo. Solo equipo. equipo. Claro, que comencemos a trabajar en equipo, que dejemos de ser islitas. Y ahí es donde viene el nivel del compromiso en las organizaciones. Eso que le póngase la camiseta que es que aquí somos una gran familia, pero somos familia cuando hay que quedarse hasta tarde y cuando hay que sacar el trabajo extra somos familia. Pero cuando nos vamos de viaje, se va solo el dueño, ahí sí ya no somos familia. Entonces nosotros no somos ninguna familia, somos un equipo de trabajo. Nosotros no somos ninguna familia. La familia es otra cosa que está fuera del ámbito organizacional. ¿O ustedes qué opinan? Sí, es Alguien, así, el tipo de trabajo. un equipo de trabajo, Sí, ¿cierto? un equipo, que la gente de pronto dice, somos una familia de trabajadores, pues eso ya es sentido figurado, pero realmente somos equipos donde cada uno tiene que ejercer una función, pero por parte del jefe o por parte de los líderes no puede mandar de una manera rígida, porque ahí está el detalle, el problema. Y a veces no le copiamos a los mismos animales, porque los animales son un ejemplo. Uno mira cómo el ejército de hormigas va a hacer algo y uno ve cada quien subiendo esas hormiguitas que al final logran una meta. Pero a veces tenemos en este ambiente social jefes que entre comillas quieren brillar, quieren entregar resultados, pero afanando a sus trabajadores, Afanan. pensando que están trabajando en escenario siderúrgico, es decir, que están trabajando con metal y no están trabajando con seres humanos. Y esa es la gran falla. Por ejemplo, antes las empresas le hacían reconocimiento a los trabajadores en fechas Sí, importantes. sí. Entonces, resulta consciente que esos detalles son muy estimulantes para el trabajador. Tan estimulante que uno, si el jefe le pide un favor a uno, uno podría hasta regalar o asignar parte de su tiempo a la empresa siempre y cuando no mire ese trato. Pero resulta lo siguiente, que cuando se ancló el término de competencia, entonces ya prácticamente, bueno, su rendimiento tiene que entregar el producto. A tal hora tiene que entregar el producto. No importa cómo sea, sino que debe entregar un producto. Y en Sí, esos afanes se ha perdido la calidad, se ha perdido ese clima y sería muy bueno volver a ese buen trato con el otro. Y por supuesto, se pierde esa imagen del líder como tal. se pierde la imagen del líder, se pierde el trabajo real del líder, que es activar esa biología de cooperación que tenemos los seres humanos por naturaleza. No sé si ustedes han tenido la oportunidad
de interactuar con personas que activan ese sentido de que a uno le dan ganas, vamos a decirlo más sencillo, que a uno le dan ganas de colaborarle. Ese líder que uno dice, "Ah, no importa que yo me quedo jefe fresco, yo le ayudo, solo por el placer de cooperar. Ni siquiera pregunto si me van a pagar esas horas, sino que digo, oiga, sí, ¿sabe que cuente conmigo? Me inspira a hacerlo, ¿no? Me activa esa biología cooperativa que yo tengo naturalmente. Así de que cuando un líder comprende eso y sabe que puede pasar del miedo a la cooperación, ya ha ganado un terreno grandísimo. Cuando sabe los efectos del miedo en el cerebro y de cómo eso bloquea y hace que tenga usted un liderazgo, no, pues yo diría ni siquiera un liderazgo, una jefatura, que puede que le funcione por momentos, claro, porque la represión, pues y la amenaza funciona en ciertos momentos y por muy corto tiempo. Pero hoy en día vemos que ya dicen, hola, es que la gente ya no se aguanta nada. En ningún ámbito, las parejas ya no aguantan, los hijos no aguantan, los empleados, los colaboradores de una empresa no aguantan. Dicen, cada vez los muchachos no duran en las empresas porque no aguantan nada. Ay, que no les gustó que no les den la hora de almuerzo. Ay, solo porque se le dan 10 minutos de almuerzo renunció. Entonces, hemos visto que sí hemos evolucionado y en ese sentido necesitamos evolucionar como líderes, ser unos líderes actuales que se adaptan al chip que tienen las personas a las que estamos liderando, que cada vez estamos despertando la conciencia, porque cada vez hay más movimientos y más personas trabajando en el despertar de conciencia, en el salir del automático, en poder observar, en darme cuenta. No solo por pelear por derechos y eso, sino por ser personas, poder desarrollar dentro de la organización lo que yo soy, entregar lo que yo soy. Entonces, esa es la visión que nosotros queremos compartir, que nos llevemos la pregunta desde dónde estoy liderando y qué debo hacer para conocer y para ir transformando, aunque con mucha alegría veo que los que están aquí pues tienen la intención y ya conocen por lo que hemos podido compartir con ustedes, pues ya saben, hasta ahora pues no hemos tenido la intervención y creo que no la vamos a tener de ninguna persona diciendo algo como, no, es que a la gente hay que tratarla mal porque si no, no hacen caso, porque en las organizaciones sí lo hemos oído. Es que con ser buena gente uno no saca nada. ¿Han escuchado ustedes alguna vez un jefe diciendo eso? Yo sí de ser buena gente no saqué nada. A la gente no se le puede ayudar. A la gente toca es presionarla. Gracias a Dios han ido eliminando de las convocatorias laborales esa frase. Estamos buscando personas que trabajen bajo presión. Ya no más el aviso asustaba. Líderes para que trabajen bajo presión. ¿Qué piensa usted cuando lee eso? Cuando usted ve un aviso que dice, estamos buscando un líder que trabaje bajo presión. De entrada, ¿qué se imagina usted, Camila, que abrió el micrófono? Es súper abrumador el trabajo, que debe ser un sinfín de cosas, todo para allá, todo urgente, todo ya. Que usted lo que va es entrar a la guerra y no a una empresa, ¿cierto? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Entonces no he empezado a trabajar y ya siento miedo. ¿Y cuál es el efecto del miedo en el cerebro? Bloqueo total. Una persona con miedo se bloquea y lo vamos a ver en una clase que tenemos de ese tema puntual.
de la amígdala cerebral y del secuestro amigdalar, que hace parte de la inteligencia emocional. Solo que aquí lo vamos a ver más profundo y con un enfoque de neurociencia aplicado a las organizaciones, sabiendo que si conozco cómo funciona el cerebro de mis colaboradores, de mi equipo, de los miembros de mi equipo, pues puedo acompañarlos a hacer lo que les decía hace un rato, a descubrir ese potencial y ponerlo al servicio del equipo. Entonces, muchísimas veces encontramos personas que se guardan ese potencial y no lo quieren compartir. Dicen, yo sí sé cómo se hace eso, pero a mí como no me están pagando para eso, yo qué me voy a poner a decir nada. Si me pongo a ayudar después me dejan ahí, sola a mí con todo eso. Entonces mejor guardo mi potencial, no lo comparto. Doy muy poquito, me pagan poquito, yo doy poquito. Y un líder que no le importa y que no conoce a las personas, que no se preocupa por esa cercanía de la que Iván nos hablaba al inicio y que no se preocupa por conocer a los miembros de su equipo, sino de dar una orden general como si todos funcionáramos igual. Entonces, es un conocimiento especial que tiene un líder actual. Saber que todos los seres humanos somos diferentes y funcionamos diferente. Que hay unos que escuchan, otros que ven, otros que sienten y que aprenden más de una manera o de otra, que entienden las instrucciones mejor de una manera que de la otra. Ah, no, yo no sé, yo doy una sola instrucción y el que entendió, el que lo entendió, ¿no? No verificamos en la comunicación, otro aspecto que vamos a estar trabajando mucho en este diplomado, la comunicación asertiva, de cómo es que nosotros no somos responsables solamente de lo que dijimos. Ah, no, yo digo lo que digo y usted entiende lo que entiende y mire a ver y ese no es mi problema lo que usted entendió. Yo ya dije, si usted no entendió, no es mi problema. ¿Será que no es mi problema? ¿Qué opinan ustedes de ese pensamiento? Yo hablo y si usted entiende bien y si no, pues no es mi problema. ¿Qué opinan? ¿Todavía se escucha eso en comunicación o ya dejó de usarse? ¿Qué creen? ¿Todavía hay gente que no verifica? ¿Qué dicen? Sí, yo diría que sí. Hay líderes que tienen mucha deficiencia en la comunicación y sobre todo cuando la comunicación la han dejado en los medios tecnológicos, que por ejemplo, bueno, en mi trabajo muchas veces mandan la información por los correos, aún teniendo esa ley que llama desconexión laboral, mandan la información y muchas veces el día siguiente todo el mundo, bueno, ¿y qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Algunos tienen la información, otros no las tienen. Y es una manera de decir, ¿no? Que la entendió. Si no, no lo dicen verbalmente, pero implícitamente o tácitamente se está diciendo allí. ¿Sí? Y muchas veces se ha enfatizado eso en el trabajo, que la comunicación también es importante, a pesar de que estamos en una era tecnológica, también es importante aproximarse al otro, decirle, ya tenemos esto para mañana o esto lo estamos proyectando, no solamente dejarlo en el repositorio tecnológico. Para mí, respondería a lo que tú estás formulando allí. Sí. Sí, En gran parte, ¿cierto? Gracias, sí, Iván. E incluso en las órdenes verbales, así no sea en la tecnología, muchas veces, algunas veces, no se verifica si la persona escuchó. Yo dije, no sé si escuchaste o no escuchaste, si entendiste lo mismo que yo estoy queriendo decir, si estamos hablando el mismo lenguaje. ¿Estamos hablando el mismo lenguaje? Entonces,
Por ejemplo, por eso nosotros aquí en el instituto conservamos esta metodología de reunirnos, de conversar, porque de lo que dice Iván, de lo que dice Ángela, de lo que nos puede aportar Jesús, Camila, Mirit, Jairo, Maritza, de todo eso nosotros nos podemos nutrir, porque aquí somos diferentes seres humanos hablando de un tema. ¿Cómo es la visión de Ángela desde su emprendimiento, Iván? Entonces Iván dice, no, pues sí, le sueltan a la tecnología eso, y entonces no, yo envié un correo, yo no sé si lo vieron o no lo vieron, si lo abrieron o no lo abrieron, ese no es mi problema. Yo de mi parte cumplí con enviar el correo. Yo de mi parte envié un WhatsApp. Si no lo vio, no es mi problema. No es mi problema. Entonces volvemos al tema inicial, ¿no? Nada es mi problema. Nada de lo que está pasando allá con los demás es mi problema. Pero un líder podría pensar así. Está bien que haga eso. Es una de sus funciones, pero lo hacemos como líderes. Yo lideré por tiempo, sobre todo en el área comercial y esa es la meta, eso es lo que hay que vender y a uno ni siquiera le preguntan cómo se siente con esa meta. Es cómodo para usted ese número, ¿no? Antes, entre más incómodo sea mejor. Ojalá nunca lo alcance. Y el bono es para los que lo cumplan. Y trabaje y usted mire a ver qué hace. Y si se frustró, no es mi problema tampoco. Pero yo trabajo es con cifras. A mí las personas no me interesan. Y está el otro lado, ¿no? El que entonces le interesan demasiado a las personas y poco las cifras. También conocemos ese estilo de líder. Entonces también vamos a estar trabajando acá esos estilos de liderazgo y cómo es que nosotros hacemos para encontrar ese equilibrio. Porque claro, a mí sí me interesan mis colaboradores, pero en ese interés por mis colaboradores, hmm, ¿qué pasa con las cifras? Y esto es una empresa, tiene que ser, pues tiene que producir plata para poder sostenerse, porque es que es un negocio. Por eso les decía, ¿será que mi empresa es una familia o es un equipo de trabajo? ¿Será que tenemos claridad de lo que estamos haciendo como empresa y de lo que yo soy como líder? ¿Cuál es esa función que yo desarrollo como líder? Entonces vemos que es parte importante del liderazgo aprender a generar seguridad psicológica en el equipo, no miedo. Y aunque suena rarísimo, todavía muchísimos líderes piensan que amenazando, asustando a su equipo es como van a lograr los resultados. No, y es que si no lo hace, pues fácil lo he hecho. Y es que se va quedando sin trabajo, usted verá, no sé qué. Ahora hay otros que le dan y le dan oportunidad. Está el que no sirve para ese cargo, no es la persona indicada para el cargo y permanece en el cargo y dice, ay, ay, yo no tengo corazón porque pobrecito no ve que es madre, cabeza de familia. Entonces viene otra pregunta que vamos a responder aquí en el diplomado. Creo que en la parte inicial del diplomado, no recuerdo ahorita en qué parte va esa clase, pero respondemos la pregunta, ¿el líder debe ser empático o no? ¿Qué tan empático debe ser un líder? Entonces, decimos que podemos modelar la empatía, de eso vamos a estar hablando en una clase específica para eso, de facilitar el propósito compartido, de cómo la cooperación necesita dirección. Y ese es mi trabajo como líder. Todos quieren cooperar, pero ¿cooperar en qué? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la dirección? Y no sé si les ha pasado, pero muchas veces veo unos líderes como embolataditos en la dirección, como que no saben mucho ni para dónde van ellos.
Entonces, la pregunta es, ¿usted se subiría usted en un barco o en un avión o en un bus donde el conductor, piloto, no sabe para dónde va? No tiene la brújula, no tiene la carta de navegación, no tiene la ruta determinada. Es complicado. Pero, Complicado. pero Iván, complicado, pero pasa que tú llegas a Sí, una empresa y, sí, y sí, pareciera que nadie sabe para dónde va. sí, sí, mire qué pasa, pasa y he notado que hay líderes que dejan de ser empáticos porque esa es su coraza, bueno, se puede decir así, su forma de Ujú, camuflar su falta de experiencia y a veces lo lleva a que tomen equidistancia y hacen las cosas mal y no aplican el trabajo en grupo, no interpretan el concepto que es en equipo. Si yo soy jefe y tengo desconocimiento en algo, yo creo que con los otros yo me puedo complementar y poco a poco voy conociendo el detalle. ujú, ¿Sí? Y en el trabajo estamos pasando por esa situación, porque hay un coordinador que el hombre lo colocaron en ese puesto y ujú. correo, y ha cometido una cantidad de errores y prefiere no reunirse para recibir orientación ni nada por el estilo, sino que se camufla. Y ya detectamos que esa es una falta de capacidad de él. Pero resulta lo que hay otros miembros de los trabajadores que por el tiempo ya no conoce cómo es el cuento, como dicen allá. Pero con la ínfula de jefe, dejo de ser empático y simplemente mando la orden. Y resulta lo siguiente, que a veces desde otro ángulo lo están viendo, lo están observando. Pero respondiendo a la pregunta, sí hay que ser empático. Un líder tiene que ser empático. Vamos a Tiene estar que, hablando de eso porque tiene una discusión interesante, Iván, que vamos sí, a tener en la clase de empatía. Vamos a ver 3 clases de empatía y vamos a estar respondiendo esa pregunta con una visión un poco diferente de la empatía que normalmente esperamos de un líder. Pero tienes razón, mira cómo hoy en día se sigue presentando que hay líderes que no tienen como dice Iván, que detectamos que no tienen las capacidades y no se dan cuenta que el equipo sí se está dando cuenta que no está siendo bien dirigido. El equipo se está dando cuenta que usted no sabe para dónde va. Y entonces ahí es donde decimos, ¿cómo estamos de autoliderazgo? Yo sí sé para dónde voy. Por ejemplo, en el caso de Iván, Iván, tú trabajas en una compañía de qué dedicada a qué. no, yo soy docente. Ah, ya, ya. Sí, yo soy docente y bueno, han colocado un coordinador Un coordinador de un que colegio. del coordinador y hemos notado esa falencia y no se da Ah, ok. tampoco ayudar. Sí, No, pues no se deja ayudar porque no reconoce o sea, no reconoce que puede pedir respaldo de los demás. Miren qué correcto. importante, reconocer mi ignorancia es el primer paso para el aprendizaje. Cuando yo soy sábelo todo, que es una de las versiones de los líderes, ¿cierto? El líder sábelo todo, que no acepta y que es lo que él pensó y ya. Se cierra el Sí, aprendizaje. Cuando yo puedo decir tranquilamente, ¿qué hay de malo en que un líder diga de eso? Yo no sé. Iván, tú que llevas tantos años en esta institución, ¿me podrías colaborar con información de esa? ¿Cómo yo puedo hacer para que esto, o qué podemos hacer para que esto funcione? Pues muy seguramente, aparte de que aprende, pues logra el objetivo, ¿no? claro. Entonces, miren Sí, cómo tener la mente abierta y poder escuchar al equipo es tan importante. Otro aspecto de lo que vamos a hablar aquí en el diplomado. ¿Qué tipo de escucha estamos manejando? claro. ¿Qué tipo de escucha estamos manejando con nuestro equipo? ¿Estamos haciendo de cuenta que escuchamos? ¿Sienten los miembros de mi equipo que yo escucho? Ay, ¿cómo que no? Si yo cada 8 días les hago una reunión y en la reunión todos pueden decir lo que quieran.
pero yo los escucho. ¿Qué hago con esa información que escuché? ¿Qué tipo de escucha estoy manejando con ellos? Entonces, como vemos, son varios los elementos en los que vamos a estar trabajando. Así es de que me alegra muchísimo. Hoy vamos a tener solo esta hora, pero a partir del próximo lunes van a ser 1 hora y media, 45 minutos el Máster Jairo y 45 minutos Maritza Camayo, 2 temas semanales. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece bien? ¿Les gustó la dinámica? ¿Qué opinan? ¿Qué se llevan hoy? Ángela sí le gustó. Iván, ¿qué opinas de la clase de hoy? Muy honestamente, dime, ¿cumplió tu Sí, expectativa, el inicio del diplomado por ahora? ¿Te gusta esta metodología? ¿Te parece bien? sí, yo soy de esos que le gusta dialogar, compartir, porque uno, con lo que dicen los demás, uno aprende. Ahí por lo menos las compañeras que están allí expresaron una cosa muy interesante. Y uno, que son muchachas jóvenes, yo por lo que veo son jóvenes. Ay, Y, gracias. y, y tienen aporte. Entonces, claro, uno sigue creciendo, porque yo estoy buscando más adelante posiblemente me tocará que liderar alguna institución y me Claro. parece muy interesante, muy oportuno el tema. Lo que pasa es que estoy viendo que los tiempos a veces son complicados a veces. Las clases, ¿cómo son? ¿Cuál es el cronograma que tienen? Como no comprendí muy bien la pregunta. ¿Cómo son las El- clases? desde el diplomado, ¿cómo son? ¿Qué Van a tiempo dura? ser los lunes de 7 de la noche a 8:30 de la noche. Ujú. Van a Sí, ser todas las semanas. Y las grabamos para que si eventualmente por alguna razón no puedes asistir, pues la puedas ver grabada ¿son todos los lunes, todos los lunes. incluidos festivos? No. Bueno, los festivos los negociamos, pero normalmente no damos la clase el lunes cuando es festivo, porque pues las ¿Cuánto dura el personas diplomado? viajan. ¿Cuánto dura el diplomado? 3 meses. Bueno, 3 meses. Nos gustaría mucho contar contigo, Iván. Ahí por interno me cuentas y me confirmas si vas a participar. Yo creo que sí vas a participar porque mira que hoy has aportado bastante, así de que nos gustaría mucho tenerte aquí y seguro que los compañeros dirían dentro de 8 días si no te conectas, ay, qué pesar que no vino Iván, tan chévere que conversa. Sí, de que No, te y cómo esperamos. sí, lo que pasa es que yo vi esta información, creo que fue por el Face, Sí, en un aviso de y fe. luego hoy me mandaron así, la verdad no esperaba esta capacitación, y la vi así de, voy a entrar, porque en este momento estoy aquí en la pantalla porque estoy haciendo también unos estudios aparte, Sí. y la verdad que pues uno no es bueno decir todos los currículos, ¿no? Pero bastante ocupado, y me tomó por sorpresa y dije, voy a entrar, voy a ingresar, pero chévere, chévere la dinámica, chévere. Bueno, esperamos que tomes la decisión de continuar con nosotros, Iván. Ahí me estaré contactando por interno contigo. Ángela, ¿qué tal te pareció la clase? Excelente, me planteó varios cuestionamientos, varias cosas que de pronto, digamos ahorita lo que estabas hablando del tema de cuando uno tiene como líder, cuál es su posición y si está uno abierto o no a escuchar al otro, pero pues también me pregunto yo si de pronto no tener ese conocimiento eh, reduce como ese rango de autoridad, porque pues si uno no sabe sobre algún tema, pues puede que eso lo haga ver como que no tiene autoridad para hablar o para desarrollarse como jefe en ese campo. Entonces, Ah, pues sí me entonces da gustaría miedo, como, entonces da miedo. claro, porque algo que yo tengo claro es, digamos, o bueno, que una frase que me gusta mucho de Henry Ford era que él se rodeaba de personas más capacitadas que él Que él. para que el desempeño de la empresa pues fuera óptimo. Pero entonces viene esa dualidad, para mí sería una dualidad, porque mucha gente ve la falta de conocimiento como la falta de competencia, ¿no? Para ser líder. Pero mira que vamos a ir aprendiendo que el trabajo del líder
ni una de las competencias del líder no es saberlo todo, Ujú. es saber dirigir y hacer que las personas saquen su potencial. Por eso lo que decía Henry Ford, que rodearme de personas que tengan ese potencial y que me puedan aportar, porque si yo lo supiera hacer sola, pues no necesito un equipo. Sí. Pues para eso es que yo necesito un equipo. Entonces, no hay problema en que no lo sepa todo, porque ese no es mi trabajo, saberlo todo. Entonces, mira que ahí vamos revisando nuestras creencias respecto al liderazgo. Ujú. Chévere. Miri, ¿te gustó? Miri se me fue. Camila, ¿te gustó? Sí, sí, sí me gustó. Listo, Camila. Entonces esperamos poder contar contigo la próxima semana. Jesús ha estado con el micrófono y la cámara cerrada, me imagino yo, que está ocupado y no ha podido intervenir, pero que muy seguramente le vamos a conocer la voz en las próximas clases, Jesús. Siempre bienvenido. Y Mirit seguramente ahorita se ocupó, pero ella normalmente ella interviene bastante. Yo ya he tenido otras capacitaciones con ella y ella participa mucho. Y bueno, nos queda pendiente saber si Iván nos va a seguir acompañando. Yo tengo la confianza que sí, que se anima a seguir conversando con nosotros los lunes. Así es de que los espero la próxima semana para que continuemos con ya la próxima semana tendremos al maestro Jairo con nosotros y en la primera hora estaré yo y en la segunda hora estará él, en los primeros 45 y 45. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De pronto la otra semana se agreguen unos compañeritos que hoy porque estaban de viaje no se conectaron y por eso les grabamos la clase para que dentro de 8 días lleguen ya listos habiendo visto la clase de hoy. Un abrazo grande, muchísimas gracias por su tiempo y por su compañía. Nos vemos el próximo Bueno, lunes. gracias, Marisa, que estés muy bien. Gracias, Chao. A mí Miri. me gustó. Ah, bueno, Chao, me alegra. chao. Chao. Bueno, chao. Chao, Iván, gracias. Siempre a las 7, ¿cierto? 7. Sí, yo te mando el recordatorio, tranquilo. Ok. Listo, Iván, chao. Bueno.